Capítulo 5. Filogenia de la humanidad. La historia de creación de nuestros ancestros 5. Aunque los primeros especímenes de Homo sapiens empezaron a salir del laboratorio de Asimos o Anunnakis hace más de 200.000 años, la configuración energética final, o más acorde a las que nos permitirían sobrevivir como especie, ante los cambios tan tremendos que la Tierra estaba sufriendo, no fueron conseguidas hasta hace unos 50.000 años más o menos. Cuando tras muchos ajustes con nuestra genética y muchos cambios con los cuerpos sutiles del Homo sapiens, se estabilizó tanto nuestro cuerpo fisiológico como nuestros cuerpos energéticos en relación a los planos y estructura de nuestro planeta. Fue en esta época, hace unos 50.000 años, cuando Asimos o Anunnakis establecieron 6 esferas mentales en vez de las 4 iniciales que todos los anteriores géneros de Homo poseían. Esto, que se estudia en detalle en los cursos de desprogramación mental de David Topy en la EMET, sirvió para dotar al ser humano de mayor capacidad en los procesos de la esfera mental consciente. Pues pasamos de tener una esfera mental consciente, una subconsciente, una preconsciente y una supraconsciente, a desdoblar y separar múltiples programas y arquetipos, para crear además la esfera mental consciente continuo, que regula los procesos temporales y la forma en la que percibimos el flujo lineal del tiempo, y la esfera mental subliminal, donde se almacenaron todos los potenciales extrasensoriales, pertenecientes al ADN Asimos o Anunnakis y del resto de razas, y que se mantienen desactivados y limitados, al menos para la mayoría de nosotros. El cuerpo mental del Homo sapiens, por otro lado, no se alteró, llegando a una pequeña incongruencia, en la que tenemos un cuerpo mental con solo 4 capas de almacenamiento de datos, una para una de las esferas mentales originales. Pero 6 partes de la mente, que necesitan un lugar para poder depositar los paquetes de información, con los que trabajan nuestros programas, yoes, arquetipos y rutinas de la psique. Esto, como quizás algunos ya saben, se solucionó compartiendo las capas y haciendo que las 2 nuevas esferas mentales guardaran sus datos en el almacén mental del subconsciente y de la capa supraconsciente del cuerpo mental. Un punto final a las alteraciones y cambios genéticos. Como ya en ese momento se consideró que con esta estructura, el Homo sapiens podría resistir cualquier cambio que se diera en la Tierra, y podría ajustarse a las alteraciones que desde el plano espiritual superior hasta el plano físico el planeta seguía sufriendo, las razas en control pusieron punto final a los experimentos y alteraciones de la raza humana. Y es por esa razón, que ya siendo la especie dominante en este planeta, no ha vuelto a haber ningún cambio significativo en nuestra estructura física, genética y energética desde entonces. Aún habían de pasar más de 40.000 años, hasta más o menos el final de la última glaciación, hace unos 10 a 12.000 años, para que la humanidad saliera del estado nómada y del estilo de vida de cazadores-recolectores, que habían permitido a toda nuestra especie crecer y moverse por el planeta a su antojo, sin mayor supervisión ni control, que una mínima gestión global de las idas y venidas, de los diferentes clanes, tribus y grupos que iban reproduciéndose y creciendo libremente por la Tierra. Durante todo ese tiempo, la única responsabilidad de la humanidad, sin saberlo o ser consciente de ello, y por decirlo de alguna forma, fue asistir a Kumar a sostener el peso energético de toda la estructura de la Tierra, mientras millones de sistemas planetarios se apoyaban en el planeta para usarlo como palanca, para subir ellos de octava y completar su proceso evolutivo. Asimos o Anunnakis no deseaba especialmente ser parte de ese proceso, ya que se sentían, digamos, utilizados por los logos para cumplir un plan del que no habían sido informados, ni del que se había solicitado su opinión, a pesar de que Amos o Dracos, como David Topy había explicado en su blog, sabían hasta cierto punto qué estaba sucediendo, y trataron de interferir en ello como pudieron. Durante todo este tiempo, se contentaron con usar a la humanidad para seguir extrayendo los recursos minerales y naturales del planeta, y seguir exportándolos hacia otras colonias, y hacia sus propios planetas base.
La humanidad, pues, fue creciendo en número y asentándose en numerosas localizaciones por todo el globo, allá donde había puntos energéticos que sostener o mantener, pues aunque la personalidad del Sapiens no fuera consciente de ello, tal como no lo somos ahora, a nivel álmico, suprálmico, de espíritu y de yo superior, ya se tenía claro cuál era la función de todas las encarnaciones activas en la Tierra en ese momento. Independientemente de lo que a nivel puramente físico y material, Asimos o Anunnakis, intentara que el Homo sapiens siguiera haciendo. Planificando las primeras civilizaciones de la humanidad. Pero puesto que sostener las estructuras y campos energéticos de la Tierra a nivel individual no era suficiente para poder anclar la cantidad de puntos de apoyo que Kumar había creado, para cumplir con su rol y función de soporte, fue necesario crear concentraciones más densas de población y estructuras físicas como edificios, construcciones, lugares de reunión y otros más, que pudieran hacer el mismo papel que hacen los puntos de anclaje, cimientos y soporte de una torre de alta tensión, para que ésta se mantenga firme, mientras los cables que conducen la electricidad se mueven a varios metros del suelo, de un punto a otro. Es decir, inicialmente cada ser humano actuaba asistiendo al planeta de la misma forma que una piqueta de una tienda de camping asiste a esta para anclarse bien al suelo, pero ya no siendo suficiente que nuestra estructura energética hiciera esa labor, Kumar solicitó a todos los yo superiores la creación de piquetas o anclajes más potentes. De esta manera, los yo superiores recibieron instrucciones de ir asentando a sus encarnaciones, paulatinamente en zonas concretas del planeta, en agrupaciones primero pequeñas y luego cada vez mayores, donde fueron entregando a la humanidad el conocimiento necesario para poder establecer la agricultura, la ganadería y los sistemas básicos de trabajo, con metales y elementos de construcción. Para poder crear asentamientos que fueran creciendo, y que se convirtieran así, en los apoyos de estructuras no visibles a los ojos de ninguno de los seres humanos de aquel entonces, pero tremendamente necesarias para las responsabilidades planetarias de la Tierra. Se inicia el despliegue del enorme panteón de divinidades al uso. Puesto que la programación asociada a la adoración por lo divino estaba ya bien asentada en los niveles superiores de la programación de las esferas mentales del Homo sapiens, las razas en control no tuvieron mucho o ningún problema en potenciar su imagen como dioses y usar el deseo de Kumar y de los yo superiores, de crear zonas estables y permanentes para la convivencia de la humanidad, y hacerse levantar ciudades para ellos mismos, construidas por la gente de entonces, y donde ellos pondrían y depondrían a los reyes y regentes, y se convertirían en las divinidades a los que la sociedad adoraría y serviría. Asimos o Anunnakis pasaron de vivir en pequeñas bases y centros de trabajo, allá donde habían establecido pequeñas colonias, a tener ciudades enteras. Estamos hablando de ciudades como las que existían en la época sumeria y equivalentes, evidentemente, en las cuales prosperar ellos mismos como especie, y con varios miles o decenas de miles de seres humanos, conviviendo y haciendo el trabajo de construcción, mantenimiento y expansión de la ciudad, para su provecho y beneficio. Y queriéndolo o sin querer, también las razas en control por coexistir con la humanidad en el mismo espacio, donde se necesitaba anclar postes y puntos de apoyo para Kumar, contribuían a ello con su presencia y con su estructura energética. Y es que en esa época, Asimos o Anunnakis aún no tenían excesivo problema en mantenerse vibrando dentro del rango frecuencial de esta realidad, que ya empezó a mantener de forma estable una frecuencia de resonancia de Schumann de 7.8 Hz, y que es desde entonces el mundo sólido y físico a nuestros sentidos. Por lo tanto, Asimos o Anunnakis especialmente, eran perfectamente físicos y tangibles para la humanidad de entonces. De esta manera,
poco a poco se dieron las condiciones para crear asentamientos estables, que sacaron del modo de vida nómada, primero a una pequeña parte de los seres humanos de entonces, y por la misma técnica usada para reprogramar la psique de los géneros de homos anteriores, y que nosotros hemos explorado con experimentos como el del 100º mono. Se introdujo en la realidad base, en todos los inconscientes colectivos y en los programas de creación de la realidad del Homo sapiens, las instrucciones y conocimientos necesarios para domesticar animales y dar los primeros pasos en el desarrollo de la agricultura. Primeras ciudades estables y con un cierto desarrollo. Puesto que en la zona que conocemos como Mesopotamia, ya existía una enorme base Asimos o Anunnakis, a pesar de que muchos de los miembros de las razas en control seguían trabajando desde la Antártida o desde centros operativos en África, se decidió que las primeras ciudades con más o menos importancia se crearían en esa zona, dando lugar a lo que tiempo después sería la civilización sumeria, y todos los imperios que a ésta le sucedieron. Casi en paralelo, con pocos cientos de años de diferencia, también se decidió iniciar el desarrollo de ciudades y asentamientos a lo largo del Nilo, dando lugar a los inicios de la cultura egipcia. Igualmente y con unos pocos cientos de años de diferencia por aquí y por allá, se fueron creando comunidades estables en el Valle del Indo, en regiones de la actual China, también en algunas zonas del norte de África, y en el continente americano. La decisión de dónde asentar a una parte importante de personas la decidía el propio Logos planetario, según las necesidades de anclar algún tipo de soporte para sus funciones de apoyo al paso de nivel evolutivo del resto de sistemas de Eur, y los Anunnakis, simplemente viendo cómo aprovechar esos enclaves a su favor, se establecía también en ellos, porque son puntos energéticos de mayor voltaje que en otras partes de la geografía planetaria, y hacía crecer a la humanidad a su alrededor. Mientras las razas en control no entorpecieran la función energética de sostén que cada ser humano, hacia allá donde sus yo superiores recibieran instrucciones de asentarlos, no se traspasaban, digamos, las líneas rojas de lo que se podía o no se podía hacer en la gestión de la humanidad de cada época histórica. Pero el Homo sapiens cada vez era más sapiens. Sin embargo, estos asentamientos y puntos de mayor concentración de personas trajeron consecuencias para Asimos o Anunnakis de las que tampoco habían sido informados. Si recuerdan, en el capítulo anterior decíamos que en general, Asimos o Anunnakis y el resto de razas con las que colaboran, no suelen otorgar un nivel evolutivo superior al que había alcanzado el Neandertal a ninguna de las especies conscientes que han creado a lo largo de su historia. Aún así, no se pudo evitar el crecimiento brutal en todos los sentidos de la humanidad de ese entonces, y en pocos milenios, habíamos pasado de recolectar frutos en un bosque, a dominar artes rupestres, también escultóricas, desarrollar la escritura, ser capaces de hacer ciertos cálculos matemáticos, dominar la agricultura y además la ganadería, etc. La razón de este avance tan brutal, y en tan poco tiempo, no fue otro que la consecuencia de que el ser humano, a nivel mental y etérico, estuviera sosteniendo campos de muy alto nivel en las estructuras de la Tierra, y por esa razón, nuestro inconsciente colectivo se vio sometido a incrementos frecuenciales muy rápidos, y todo el plano mental desde donde proyectamos nuestra realidad también. Como David Topilla ha explicado a lo largo de estos años en su blog, la realidad siempre nace desde el plano mental. Todo lo que nos pasa y existe, sucede, y forma parte de nuestro mundo, nace como forma mental, ingenio, pensamiento y concepto, y luego pasa al plano etérico a través de las líneas temporales, para en la última etapa del proceso, densificarse y aparecer como algo sólido y tangible, a los sentidos en el plano físico. No importa si estamos hablando de una farola nueva en la calle, de una guerra, de la subida o caída del mercado bursátil, o de una invención tecnológica, todo siempre sigue el mismo proceso.
Así que por el hecho de que los Anunnakis habían creado la estructura física y energética del Sapiens con su propia genética, para que nuestros avatares no perecieran y pudieran ajustarse a los cambios tan rápidos sufridos por la Tierra, tuvimos la capacidad de que al cambiar nuestro inconsciente colectivo e incrementar su energía, vibración y conexiones con el plano mental del planeta, toda nuestra realidad física cambió en pocos milenios, lo que no había cambiado en millones de años. Buscando la manera de gestionar a la humanidad, sin poder frenar su crecimiento. Como ese desarrollo no se podía parar, Asimos o Anunnakis y las razas en control simplemente tuvieron que manejarlo, pues la velocidad de evolución de la humanidad dependía ya de Kumar, de las jerarquías logoicas y de los yo superiores en todos los niveles, incluyendo hasta cierto punto, el nivel más denso y físico. Asimos o Anunnakis entonces decidieron salir de este último plano material y volver a su nivel frecuencial natural, dejando de ser percibidos por los seres humanos de entonces, y pasando a existir en su nivel de realidad y en vibraciones y frecuencias, que en general, ya ningún ser humano era capaz de percibir con los sentidos físicos que nuestro cuerpo posee. Las razas en control siguieron entonces gestionando las nuevas civilizaciones, hacían y deshacían más o menos a su antojo las disputas, conquistas y guerras de los seres humanos por los recursos y territorios, se ponían los trajes de los nuevos dioses de cada cultura, siendo ellos mismos quienes en Babilonia eran el dios o diosa tal o cual. Para en Egipto, presentarse como tal otro, luego en Grecia el mismo Asimos o Anunnaki de la época sumeria, se convertía en el dios tal, y en la Roma clásica tomaba otra apariencia, y cambiaba para ser de cara al ser humano, cualquier otro. ¿Ha habido algún miembro de Asimos o Anunnaki que ha tenido el solo, hasta 4 o 5 roles de dioses importantes, que han formado parte de todas las mitologías clásicas de nuestra historia? Iniciando el diseño de religiones monoteístas masivas. Cuando ya fue necesario cohesionar más la psique de tantos millones de seres humanos que iban poblando el planeta, un abanico tan amplio de dioses y diosas en los panteones de las diferentes culturas no les permitía mantener la programación humana tan fácilmente, así que empezaron con los preparativos que irían llevando a la creación de las grandes religiones siglos más adelante, ya sin prisa, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. En Oriente, se hicieron también con el control de los sistemas de creencias asociados al budismo, al hinduismo, al taoísmo, etc., bien creándolos ellos mismos, o bien alterando las ideas que se iban desarrollando alrededor de estos sistemas ideológicos, y fueron los Anunnakis volcando en los inconscientes colectivos el nuevo contenido de ideas y conceptos, que se irían insertando subconscientemente en cada nuevo ser humano que se adhería a uno de estos sistemas de las futuras religiones. De este modo, con el paso de los siglos, consiguieron más o menos tener unos pocos sistemas religiosos y de creencias cohesionados y estables, y a los que más o menos, todos los seres humanos estaban conectados a alguno de ellos, sin importar en qué parte del planeta vivían. Últimos pasos para cohesionar el sistema de control. A partir de aquí, el resto es historia tal y como con mayor, bastante en muchos casos, o menor distorsión en los hechos, la hemos ido conociendo a través del tiempo. Según el tipo de energía que se anclaba en un punto por parte de Kumar, para hacer alguna función planetaria importante, ahí por resonancia, terminaba floreciendo o apareciendo una ciudad o un imperio. A mayor densidad energética al anclar y sostener, mayor debía ser el contrapeso de personas, edificios y estructuras que se levantaban en esa zona, y más yo superiores eran requeridos para encarnar en el lugar. Al crecer la ciudad, imperio o región, más se atraía personas de muchos otros puntos, porque ahí se encontraban las oportunidades de prosperar y participar de todas las experiencias que la vida humana podía otorgar a nivel álmico. Con todo esto ya en marcha, casi de forma natural y orgánica, Asimos o Anunnaki terminó de completar la estructura del sistema de control en la época de Moisés, algo que David Topy explicó en detalle en los libros de Dinámicas de lo Invisible, creando los niveles 3 y 4 del sistema de control, con miembros de las llamadas 12 tribus de Israel.
algo muy largo de explicar aquí, pero que dio por concluido la construcción del actual sistema de control y gestión de la humanidad en 10 niveles de poder, el primero de ellos reservado para Asimos o Anunnakis, el segundo de ellos para el resto de las razas en control, y del 3 al 10 reservado para humanos que forman parte de este esquema concéntrico y muy elaborado, que alcanza a todas las áreas de vida de la sociedad, en todos los rincones del planeta. Como punto final. De esta manera, con esto concluye el presente repaso, al menos en los puntos más importantes de la creación y desarrollo del ser humano, que esperamos sirva para complementar y ampliar todo lo que David Topy compartió hasta ahora, tanto en la monografía sobre la creación del ser humano, como en los artículos sobre la historia de las razas en control. Próximamente. Ahora nos falta en el siguiente y último capítulo de esta serie, explicar qué puntos le quedan por completar a Kumar en su función de apoyo, qué planes tienen las razas en control al respecto, y qué procesos tenemos que cumplir los seres humanos, para poder terminar de irnos al siguiente nivel evolutivo, pues somos la raza o una de las pocas, que por los motivos explicados, aún estamos en esta octava frecuencial de 7.8 hercios. Mientras que el resto de especies de toda nuestra galaxia, ya nos espera simbólicamente hablando, en el siguiente nivel evolutivo al que todos ellos pudieron acceder. Cada uno subió un escalón desde el punto en el que estaban, es decir, cada raza dobló su frecuencia, y pasó a su siguiente nivel, gracias al papel de nuestro logos planetario y de la humanidad sosteniendo y haciendo de apoyo, de todos los puntales y anclajes, que han sido necesarios mantener activos desde entonces, y hasta ahora.